buen día para todos. El tema que me correspondió exponer fue en qué lugares se escribió la Biblia. La Biblia fue escrita básicamente en el continente asiático, más exactamente en el territorio que conocemos hoy en día como Palestina, llamado también Israel, y es el lugar donde nació y vivió el pueblo de Israel y también Jesús. Este territorio se encuentra ubicado, o las principales regiones que lo limitan es al occidente el mar Mediterráneo, al suroccidente Egipto, al sur limita con Arabia Saudita, al oriente con Irak y al norte con Siria. Ya entrando más cerca, observando más cerca el territorio, vemos que su principal afluente, y lo conocemos por relatos bíblicos, por el bautizo de nuestro Señor, el principal afluente fluvial, o sea, es decir, el principal río es el río Jordán, el cual forma el lago de Genesaret, también llamado Mar de Galilea o Lago de Tiberíades por su cercanía con esta ciudad, Tiberíades. Posteriormente, perdónenme un segundo, este río sigue avanzando por todo el territorio. Es lo que observamos como estas líneas negritas, que esta línea negra principal es el río Jordán, el cual finalmente va a desembocar a el Mar Muerto. El Mar Muerto es un gran lago que tiene mucha concentración salina. Por esta particular condición es que el Mar Muerto se llama así, ya que las personas o los objetos flotan debido a que el agua es muy densa. En esta región o en esta parte, pues hay esa particularidad. Los que han podido ir al mar de por sí se dan cuenta que la densidad del mar lo hace flotar a uno un poquito más que lo hace uno, digamos, en una piscina. Pero es precisamente por esa cantidad de salinidad que hace que las personas puedan flotar. Ahora muy bien, viendo el territorio como lo indicábamos, vemos que Palestina o Israel era un paso obligado entre dos potencias, que era la potencia mesopotámica que está ubicada en el actual territorio de Irak, y por otro lado teníamos a los egipcios. Al ser una región que tenían que pasar por estos lados, era una zona que las dos potencias o las mayoría de potencias querían estar mirándolas para que no era controlar, debían controlar esta franja de paso para detener los avances del enemigo, como para conquistar nuevos territorios. Es decir, era un punto geográfico estratégico para estos imperios y motivo por el cual, por estar en esta situación geográfica, el pueblo de Israel sufrió en muchas ocasiones que fuera invadido y aplastado por estas diferentes fuerzas que se movían en estos lugares. Muchas personas fueron llevadas a la fuerza a otros lugares como Asiria o Babilonia en el actual territorio de Irak, y otras emigraron hacia Egipto buscando mejores condiciones de vida. Ahora bien, la predicación y la acción de Jesús se centraron en las ciudades y en los pueblos de Palestina. Es decir, veíamos ahorita por el lado de Tiberíades, Nazaret, o sea, estas fueron las regiones donde más estuvo el Señor haciendo su predicación cuando estuvo en vida. Pero después de su resurrección y de ascensión, sus seguidores se expandieron por diversos lugares de Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy en día conocemos o llamamos como la región de Turquía.
es toda esta zona hacia el norte de Israel, donde hubo muchos de los seguidores de Jesús se fueron a anunciar y a predicar la palabra de Dios. La otra zona que fue objeto de llevar este mensaje y el principal exponente fue San Pablo, que visitó los territorios de la isla de Chipre, lo hemos visto en los relatos de la Biblia, Grecia y Roma en Italia. Todo esto nos lleva a decir que la Biblia se escribió en diversos lugares, es decir, no tenemos o no podemos decir o centrarnos en un solo lugar específico. Vamos a ver principalmente el Antiguo Testamento, en qué parte se escribió, y el Nuevo Testamento, donde fueron los principales lugares geográficos donde se hizo. El Antiguo Testamento se escribió básicamente en Israel, que es todo el territorio que hemos abordado y hemos hablado, tanto en Samaria, capital del Reino del Norte, como en Jerusalén, capital del Reino del Sur. Babilonia, como les decía anteriormente, actualmente está ubicada en el territorio de Irak, donde muchos israelitas estuvieron desterrados por casi 50 años. Y Egipto, donde vemos el libro del Éxodo, donde habían emigrado algunos israelitas para escapar de los problemas de Palestina. Básicamente en estas tres regiones encontramos muchos de los escritos del Antiguo Testamento. Ahora bien, miremos el Nuevo Testamento, que se escribió básicamente en Palestina y Siria, al norte de Palestina. Principalmente allí fueron escritos los evangelios de Marcos y de Mateo. Y en Asia Menor, que como les decía, Asia Menor corresponde al territorio actual de Turquía, donde se escribieron las cartas o el Apocalipsis y los evangelios de San Lucas y de San Juan. Y como lo decíamos anteriormente también, en la parte de Europa, básicamente Grecia y Roma, donde fueron escritas algunas de las cartas de San Pablo y algunos otros escritos. Vale la pena analizar y comprender que en esta transición que decíamos que por ser un territorio donde era de tránsito para las diferentes culturas fuertes o las principales culturas predominantes que existieron en ese tiempo, y al estar mezclados los israelitas con diferentes culturas como la babilónica y la egipcia, ellos fueron tomando ideas y costumbres de estas culturas que influyeron luego en su historia y en su escritura. Ello se ve reflejado en los escritos bíblicos. Los textos bíblicos fueron escritos en distintos ambientes. Muchos de esos ambientes fue en la corte real, como lo vemos con Salomón, con el rey David. Otros fueron escritos en el templo o en las sinagogas. Otros se realizaron en el campo o en casas particulares. Esto también influyó a la hora de la redacción de estos textos, de acuerdo a los sitios y a los lugares donde se hicieron estos escritos o narraciones. Pues hay algunos que son muy sencillos de ámbito campesino, otros traen reflexiones mejor elaboradas, hechas en la ciudad, como en el caso de Grecia y de Roma. Todas estas circunstancias se deben tener en cuenta y deben ser tomadas para el momento que hagamos nuestra lectura de la Biblia, entender en qué espacios y en qué lugares fue desarrollada. Bueno, este fue la breve explicación. Cualquier inquietud, pues ya quedo atento a sus comentarios para poderlos lograr despejar de la mejor manera
o que el Padre nos pueda colaborar. Muchas gracias.